Que la paz del Eterno sea sobre todos y cada uno de ustedes, en sus hogares, en sus trabajos, en sus labores, en todo aquello que realizan día a día y que los prospere y que alcancen sus sueños. Bueno, estamos en el Sefer a los Efesios, en el Perec 1 y Pasuk 3, dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Mashiach, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos un pueblo apartado y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Yeshua el Mashiach, según la decisión propia de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos confirmó gratuitamente en el amado, en quien tenemos la redención por su alma, el perdón de pecados voluntarios, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el plan secreto según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Mashiach, en la administración del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Bueno, mis amados, una de las cosas que muestra Rav Shaul en este pasaje, que en este parashat, porción de la Torá que estamos meditando, quiero puntualizar, una de las cosas es que Dios, el Todopoderoso, el Santo de Israel, dice, le da cumplimiento y administra todas las cosas en los tiempos, en las sazones. En otras palabras, todas las cosas que están en los cielos y en la tierra se tendrían que unir nuevamente. ¿Por qué? Porque una de las situaciones importantísimas que sucedieron a causa del pecado del hombre fue precisamente la disolución de esa relación o de esa unión del cielo con la tierra, ilustrando esto en el sentido de que cuando el hombre peca trae y atrae la muerte, y la muerte es separación. Consecuentemente, no solamente se separó el cuerpo del alma o del aspecto espiritual del hombre a consecuencia del pecado, no solamente murió el hombre, sino también se dio la separación entre el cielo y la tierra, y consecuentemente esto trae una desolación, una oscuridad, y trae consecuencias graves, muy graves. Y por eso es que Rav Shaul nos introduce en un tema extraordinario, en el tema de la redención, en el tema de que el Mesías es representante de una manera importante, recordando que Yeshua llenaba 3 roles. Número 1, él es profeta, es Cohen y es rey. Esos 3 roles son los que habría de manejar, de operar para ser el agente de Mashiach. Eso es muy interesante, porque recuerden que, por ejemplo, el profeta ministraba al pueblo y el Cohen ministraba al pueblo delante del Eterno, y entonces eso es algo muy importantísimo, porque nos enseña precisamente esa relación tan importante que tuvo y que tiene Mashiach con nosotros, su pueblo, y también la relación que tiene Mashiach al respecto de su pueblo con el Eterno, quien es bendito. Entonces llena 2 roles muy importantes, el de elevar y el de atraer, el de elevar y el de atraer. Y entonces es precisamente lo que toca aquí Rav Shaul. Dado la separación que se dio, era necesario un intermediario, que fue el Eterno quien lo estableció, y quien dice acá, desde antes de los principios de los tiempos, antes de
de la creación, ya el Eterno tenía ese Mashiach, ese plan, ese propósito, y esto lo habría de hacer patente en la vida del Mesías, en este caso Yeshua, y consecuentemente de alguna manera nos muestra el plan extraordinario del Eterno para restaurar esa situación, esa relación que se tenía, esa circunstancia que se rompió, que se deshizo, esa unión entre el cielo y la tierra, entre Dios y el hombre. Y entonces consecuentemente nos dice que todo esto ya lo tenía precisamente bien definido el Eterno en los propósitos que tenía a través del Mashiach. Entonces por eso es tan importante Yeshua, porque al final del día Él habría de traer la redención y consecuentemente el perdón de los pecados, que pues precisamente esto es lo que causó la apertura y la entrada de la muerte, pues fue una consecuencia del pecado. Entonces, ¿qué estamos tratando de entender? Estamos tratando de entender que Rab Shaul nos está diciendo que la importancia de Yeshua es extrema. ¿Por qué? Porque Él sería el factor, sería el medio, sería el elemento extraordinario, necesario, y que el Eterno ya lo tenía desde antes de la fundación del mundo. Es decir, no fue algo que, a ver, ahora ¿qué voy a hacer? No, el Eterno no es como nosotros que tenemos una situación y estamos pensando en cómo lo vamos a resolver. No, el Eterno ya lo sabe, ya lo entiende, en su plena sabiduría y extraordinaria sabiduría Él lo conoce, lo sabe todo. Entonces, desde antes de que el hombre pecase, antes de que la creación incluso fuera manifiesta, recuerden que hay varias cosas que nos enseñan precisamente nuestros sabios que ya existían desde antes de la fundación del mundo, y uno de ellos era el mismo Mashiach y el nombre de Mashiach. Es algo tremendo, ¿no? Esto, y precisamente Rab Shaul nos menciona esto como una confirmación de lo ya dicho, y por lo tanto nosotros tenemos que entender que el Eterno no inventa, sino ya lo tiene todo en su plan, y este plan es Mashiach. ¿Y qué es lo relevante de todo esto? Lo relevante de todo esto es que nos muestra a un Mashiach operando de una manera extraordinaria, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Era necesario, por lo tanto, que nosotros lo entendiéramos. Mismo Rivi lo dice de una manera muy peculiar. Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. ¿Qué hay detrás de sus palabras? Pues lo que acabamos de decir. Él tenía y tiene el propósito de concluir incluso esto, de traer esa unión extraordinaria del cielo con la tierra y de la tierra con el cielo, que detrás de estas palabras tiene que ver una alusión extraordinaria de nuestra relación, el ser humano que la perdió, que se deshizo, con una unión con el Hakadosh Baruj Hu. Esto es bien importante porque la disolución de la muerte, incluso en nuestros libros nos enseñan que al final la muerte, el Seol, serán lanzados al lago de fuego que arde con azufre. En otras palabras, serán destruidos, será ya anulado, porque ya no habrá propósito de su existencia. Pero mientras tanto, nosotros debemos entender que todas estas cosas tendrán su fin, y precisamente la muerte tendrá su fin. Pero mientras tanto, en este proceso en el cual estamos viviendo, la muerte todavía opera. ¿Por qué? Porque hay gente que se vuelve a Hashem, hay gente que se vuelve a Mashiach, entendiendo que es el enviado de Hashem y las bendiciones tan grandes que el Eterno nos ha dado, no solamente al pueblo de Israel, pero a las naciones, y consecuentemente es extraordinariamente necesario que nosotros tengamos a Mashiach Yeshua. Hay un gran vacío para nuestros hermanos
ortodoxos aquivanos, hay una gran vacío y ellos no tienen lo que nosotros tenemos. Y con todo respeto, a veces van inventando cosas que no tiene ni siquiera sustento la escritura. No, como por ejemplo la reencarnación, que eso no tiene sustento. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que nosotros tenemos lo que ha revelado el Eterno a través de los siglos, y eso no es algo que lo inventa el hombre, sino a través de los siglos el Eterno lo fue revelando, tanto en la Torá como en los profetas, en los salmos, en los hagiógrafos. El Eterno, quien es bendito, revela precisamente la función del Mesías príncipe y sus roles que habría de desarrollar, y por eso es tan importante entender, comprender, estudiar, hacer nuestras estas verdades, para que no nos muevan de la emuná, para que no se nos mueva del punto de protección, en el punto de emuná que hemos alcanzado, y que no venga ninguna fuerza, que no venga ningún elemento, que no venga ninguna persona a podernos mover de lo que hemos creído ya. Y esto es precisamente de lo que Rab Shaul comenta acá, y le interesaba de alguna manera importante que la comunidad de Éfeso pudiera entender la importancia que tenía precisamente Mashiach. Así es que, mis amados, tenemos en nuestra vida una gran bendición que el Eterno nos ha dado, y esa bendición es nada más ni nada menos que el Mesías. Algo no inventado, sino algo que el Eterno tenía desde antes de la fundación del mundo y que se vino desarrollando hasta la presentación del mismo Mesías. Como dice Rab Shaul, en el cumplimiento de los tiempos, el Eterno trajo al Mesías nacido de mujer. Gálatas 4:4. Que el Eterno les dé un magnífico día, y que tengas muy ciertamente en tu corazón, en tu mente, que Yeshua es el Mesías, y que no es algo inventado por ningún hombre, sino es algo que es revelado por la Torá. Incluso nuestros hermanos aquivanos saben y entienden. Incluso Maimónides dice que todo aquel que no cree en el Mashiach es un hereje. Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que es algo que nosotros tenemos que tener y conocer y comprender en su profundidad, en su anchura y la grandeza extraordinaria que nos ha dado y nos tiene, para que nosotros lo vayamos asimilando. Que el Eterno te dé un magnífico día. Shalom, shalom.